Hoy quisiera hablarles acerca de la importancia de conocer a Dios y no simplemente de conocer de Dios, ¿verdad? El diablo conoce de Dios, el diablo conoce las obras que Dios hace y ha hecho en un pasado también y las que continuará haciendo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad dentro de nosotros de conocer a Dios por quien Él es. Y la verdad es que a través de nuestras vidas, nosotros hemos tenido mucha oportunidad de conocer a Dios a través de las experiencias que Él ha permitido en nuestras vidas, en las cuales Él mismo se ha presentado quizás como redentor, como salvador, como aquel que te libra de cualquier mal, tu sanador, como el que provee para ti, como el que pelea para ti. Entonces Dios se ha presentado en nuestras vidas quizás en diversas oportunidades y en diversas maneras, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer cuándo Dios se mueve en nuestras vidas y qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Es muy importante porque dependiendo de lo que nosotros vivamos y cómo nosotros conozcamos a Dios, depende del nivel en la cual nosotros hemos de recibir de parte de Dios, ¿verdad? Depende del nivel también de nuestra fe en cuanto a lo que le estamos pidiendo, en cuanto a lo que Él va a responder y darnos también como entrega por nuestras oraciones. En cierta ocasión, Jesús en el libro de Mateo capítulo 16 le pregunta a Pedro y le dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos dicen es el Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y le cambió el nombre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerlas. El conocer quién es Dios, no simplemente en nuestras vidas, sino quién es Dios para el mundo entero. ¿Quién es Dios? Si fueses tú únicamente la persona en este mundo, ¿quién es Dios para ti también? Él, como dije, se ha mostrado en nuestras vidas en diversas ocasiones y solo tú podrás testificar de lo grande y lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Y quiero decirte que aún así, aún conociendo a Dios en un nivel poderoso, si podemos decir, a mí, yo sé, yo puedo testificar de que Dios a mí me ha salvado de la muerte muchas veces. En primer lugar, yo iba a ser abortado. El testimonio que recibí yo fue de que mi mamá iba de camino a una clínica. Imagínense, ya eran 5 hermanos que yo tenía. Mi mamá estaba conmigo ¿verdad? Ya listo casi para llegar a este mundo, pero la situación estaba difícil. Recién llegados del país, de Guatemala, y ya para darle de comer a 7 bocas, ya incluyendo a ella y a mi papá, ya como que la situación estaba un poco difícil. Pero, sin embargo, cuando ella iba camino a esta clínica, ella escuchó una voz y la voz le dijo a ella que no lo hiciera porque el niño que tenía en su vientre era simplemente algo prestado a la vida de ella. Y le doy gracias a Dios que ella prestó atención
a la voz del Señor y se tornó atrás y volvió a la casa, y gracias a Dios por esa palabra que envió a mi madre, yo estoy aquí hoy. Yo estoy aquí, y esa es una de las muchas veces que el Señor me ha preservado a mí, que ha guardado mi vida, que me ha dado el privilegio de despertar un día más para poder hablar de las grandezas de mi Dios. Él ha sido tan bueno. Pero aún así, cuando nosotros conocemos a Dios como el Dios que nos da la vida, como el Dios que se ha metido en tanta situación en nuestras vidas, aún así como que nuestra fe flaquea. Aún así, porque somos humanos y somos hechos de carne y sangre, aún dudamos muchas veces. Y cuando nosotros tenemos peticiones ante Dios y cuando nosotros le estamos orando a Dios por ciertas cosas, como que nuestra fe mengua, nuestra fe duda. Y creo que Dios, conociéndonos a nosotros y sabiendo de que nuestra fe mengua, sube y baja dependiendo la situación que se nos enfrenta, aún Él es fiel aún cuando nosotros dudamos. Mas sin embargo, quiero darte a entender que cuando tu fe va de aumento en aumento, no hay límites para lo que Dios puede hacer en tu vida y alrededor tuyo, en la familia, también en tus amigos, en tu trabajo, en la escuela, en donde sea que tú le estás pidiendo a Dios que se mueva. Él no tiene límites. Nosotros ponemos los límites, dependiendo en la manera en la cual nosotros vamos a creer que Dios pueda, ahí es que Dios va a hacer. Por eso hoy quiero recordarte de que tu fe debe ir de aumento en aumento. Recuerda las cosas que Dios ha hecho en tu vida y muévete hacia adelante. Prosigue creyendo, aumentando en tu fe de que Dios está contigo. El mismo Dios que te ha salvado la vida, el mismo Dios que quizás te ha sanado en varias ocasiones, el mismo Dios que ha solucionado cada problema que tú le has presentado, el mismo Dios que te da el aire para respirar y despertar cada mañana. Ese mismo Dios está contigo y estará contigo hasta el fin de este mundo. Y cuando este mundo termine, luego estaremos con Él en gloria, disfrutando de su gozo en plenitud. La historia de Moisés me llama la atención cuando pensaba en esto. Y vemos que la vida de Moisés, desde que él nació, en sus primeros 3 meses, el Señor lo protegió a él. La mamá lo que hizo fue que hizo una canasta, puso a Moisés en la canasta y lo metió al río Nilo. Y lo hizo porque estaban buscando a todos los niños hebreos para matarlos. Entonces la mamá lo que hizo fue es que hizo la canasta, lo puso en el río y lo guardó ahí. Luego vino la hija de Faraón, el que había dado la orden para matar a estos niños. Y envió a una de sus doncellas que fuera a buscar la canasta, que había escuchado al niño llorar. Y cuando lo vio, inmediatamente ella supo, este niño es un niño hebreo. Y luego la hermana de Moisés, escuchando, le preguntó si ella quería que fuera a buscar a una de las muchachas para que lo criaran. Y le dijo que sí. Y luego creció Moisés con esta persona que lo crió. Él llegó a cierta edad, luego lo llevaron a la hija del faraón. Y dice que la hija del faraón le dio el nombre Moisés, que significa, pues fue sacado de las aguas. El nombre fue dado
Luego, creciendo Moisés, pasó el tiempo y se encuentra en una situación Moisés en la cual ve a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces a Moisés le afectó esto de manera que lo que hizo fue que miró alrededor para ver quién estaba mirando. Y al ver que no había nadie, según él, no había nadie, él se mete en la situación, mata al egipcio y lo esconde en la arena. No sabiendo que había alguien que estaba viendo las cosas que él estaba haciendo en ese momento. Luego, al próximo día, dice de que se encontró en una situación muy similar. Y cuando él quiso interceptar en esta situación, el egipcio que estaba golpeando o acusando al otro hebreo, dice que le dijo a Moisés: ¿qué pasa? ¿Vas a matarme a mí también como hiciste con el otro? Y luego Moisés se llenó de miedo y supo que si este hombre sabía, muchos más lo iban a saber, que se había regado por la ciudad. Y luego eso es lo que pasó. Supo el faraón de que Moisés había matado a un egipcio. Y lo que hizo Moisés es que escapó porque Faraón quiso matar a Moisés. Luego él escapó y dice que se fue a vivir a la tierra de Madián y que ahí se sentó junto a un pozo. Y qué bonito, ¿verdad? Al principio vemos que la vida de Moisés fue preservada junto al río Nilo, ¿verdad? Un cuerpo de agua. Y ahora venimos y es junto a un pozo en el cual se sienta Moisés. Debe de acordarnos a nosotros que nosotros, cuando tenemos situaciones en nuestras vidas en las cuales nosotros no hallamos la manera en cómo lidiar con ellas, debemos siempre acudir al agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y aún Moisés cometiendo estos errores, él llega a la tierra de Madián junto a este pozo. Y la historia cuenta de que llegaron unas muchachas y él le dio de comer, de beber a estas muchachas, pero dice que también se acercaron unos pastores a estas hijas de un señor que estaba en esta tierra de Madián, ¿verdad? Entonces él le dio de beber, las protegió contra estos pastores que quisieron acosar a estas muchachas. Y luego cuando ellas volvieron a casa, le contaron la historia a la mamá y al papá y sucedió de que ellos dicen: ¿por qué dejaste a este señor allá? Invítalo a comer. Y sucedió que Moisés fue, cenó con ellos, decidió de que iba a quedarse a vivir en la tierra de Madián. Y al tiempo, el padre de la familia, le entrega a Séfora como esposa a Moisés. Luego tiene un hijo, el hijo se llama Gersón, que significa peregrino soy de esta tierra. Y llegamos luego a la historia de la zarza ardiente, donde Dios le habla a Moisés, le dice: el lugar que pisas santo es, quítate las sandalias, ¿no has reconocido dónde estás? Aún en medio del desierto el Señor se le presenta a Moisés de nuevo. Vemos que el Señor lo ha librado de la muerte en varias ocasiones. Aquí el Señor se le presenta a Moisés. Le habla en el lugar santo, ¿verdad? Porque en la presencia del Señor es un lugar santo en el cual hoy nosotros tenemos acceso a la presencia, ¿verdad? Entonces nosotros debemos reconocer estas etapas en las cuales vivió Moisés y también las cuales vivimos nosotros. Te cuento la historia de Moisés para que te des cuenta de las situaciones en las cuales él se encontró y donde el Señor lo sacó a él. El brazo del Señor, el brazo fuerte de nuestro Dios, lo liberó a él de varias situaciones, y así también Dios lo hace con nosotros.
Y luego dice que el llamado de Moisés, Dios le encomienda a Moisés y le dice en el capítulo 3, verso 7 de Éxodo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, y una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amareos, de los fariseos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saquéis a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Y sucede que cuando Dios le dice esto a Moisés, dentro de Moisés, me imagino que a él le volvió todo lo que él vivió, desde su niñez, matando al egipcio, huyendo del faraón. Me imagino que todo esto volvió a su mente y digo, ¿cómo voy a hacer yo esto? En el versículo 13, Moisés responde a Dios, a lo que Dios le acaba de decir. Le dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Moisés, yo soy el que soy. Añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Moisés pensaba, yo siendo nacido hebreo, pero habiendo crecido al lado de estos egipcios, yo ¿cómo voy a decirle a los hebreos que yo vengo a ser el libertador de ellos? ¿Quién les voy a decir que me envió a mí? Quizás ellos también habían escuchado todo lo que había hecho Moisés. Pero dice la palabra que todas las cosas que Dios hace, cuando tú vienes a Cristo y todos los cambios que Él hace, cuando tú estás en Él, tú eres una nueva criatura. Y Dios empieza a moldearte, Dios empieza a cambiarte. Él maneja las actitudes que hay dentro de ti, el pecado que hay dentro de ti. Él te redarguye para que haya un arrepentimiento genuino, para que Él haga la obra, el propósito, para que sea cumplido el propósito con el cual Él te llamó. Y Moisés quizás pensaba en todas las fallas que él había cometido, pero también el Señor le recordaba quién era Él. Él le dijo, diles que yo soy el que soy. En otras palabras, cuando Moisés escuchó esto, estoy seguro que Moisés tuvo que saber de que Dios le estaba confirmando a él también de que el Dios, el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo que lo había librado a él de la muerte en varias ocasiones, es el Dios que lo está llamando y que lo envía a ser el que va a librar al pueblo de Dios. En nuestras vidas tenemos que reconocer las obras que Dios ha hecho en nosotros. Él no es cualquier Dios. Él no es un Dios de madera. Él no es un Dios que podamos formar con nuestras manos. Él es un Dios verdadero, viviente. Él es el Dios que se mete en cualquier situación que tú necesites. Él es el que provee, Él es el que sana, es el que libera, es el que salva. Él es el Dios Jehová de los ejércitos. Él es el rey sobre tu vida, y como rey de tu vida, Él se ocupa de cualquier situación en la cual tú te enfrentes. Y para Él, como dije antes, no hay límites. Para nuestro Dios no hay límite en lo que Él puede hacer.
La pregunta es, ¿le creerás tú a lo que Dios quiere y va a hacer en tu vida? Esa es la pregunta. ¿A qué medida está tu fe? ¿Creerás lo que Dios puede hacer a través de ti? ¿Creerás que Dios es el grande de Israel, que Él es el león de Judá, el que va frente al pueblo de Dios, el que pelea las guerras de su pueblo, el que da la victoria? ¿Creerás tú que Dios es más grande de cualquier problema en el cual tú te encuentres? Cualquier situación que tú te enfrentes, ¿creerás tú que Dios es más grande? ¿Conocerás tú a un Dios más grande que cualquier cosa que tú hayas conocido en esta vida? Y nosotros, claro, no tenemos la capacidad para entender a Dios en totalidad, pero lo que sí tenemos en la palabra, podemos ver las historias y los testimonios de lo grande que Dios es en la vida de estos hombres y mujeres de Dios que podemos leer en la Biblia. Eso mismo Dios es para nosotros. Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios de ayer, Él es hoy y lo seguirá siendo. Para Él no hay nada imposible. ¿Creerás tú el reporte de tus doctores o creerás lo que Dios ha dicho acerca de ti? ¿Creerás de que Dios puede sanarte? ¿Creerás y pondrás tu fe en Dios? Tendrás la fe suficiente para decir, y aun si Dios no me sana, yo continuaré viviendo por Él y para Él, porque yo sé que después de esta vida yo estaré con Él en gloria. Y eso debe ser suficiente para nosotros saber de que Dios está a nuestro lado, a nuestro favor, y de que nosotros podremos seguir adelante porque hemos conocido a un Dios verdadero, a un Dios grande, que no miente, que sus promesas son siempre sí y amén. ¿En qué Dios has creído tú? Amigo que me escuchas, ¿en qué Dios has creído tú? Hermano que me escuchas, ¿en qué Dios has creído tú? ¿Un Dios que tiene límites o un Dios sin límites? Hoy te recuerdo, nuestro Dios no tiene límites. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y Él puede. Señor, yo vengo a tu presencia dándote gracias, primeramente por tu palabra y por esta oportunidad, Señor, de poder estar en la radio hablando acerca de las grandezas, Señor, que tú haces. Te doy gracias, Señor, por la vida de los que nos escuchan. Gracias por guardarlos. Gracias por librarlos a ellos de la muerte también. Gracias por la sanidad que has impartido a sus vidas. Gracias por los problemas que has solucionado en sus vidas. Gracias, Señor, por salvarlos. Gracias por salvar a sus familias. Y aquellos que todavía no te han conocido, nos unimos en oración con ellos, Señor, para que tu salvación llegue a sus vidas. Creemos, Señor, tu palabra dice que tú enviaste a tu Hijo para que muriese para todo aquel que en Él cree, no se muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito, Señor, porque tú no deseas que nadie muera sin ti en sus vidas. Y estamos creyendo que esta salvación llegará a nuestros familiares y amigos que aún no te conocen como Salvador y Señor en sus vidas. Señor, te pido que tú extiendas también tu brazo de sanidad ahora mismo, Señor. Sabemos de que tú eres un Dios que sana. Lo has hecho en el pasado y lo puedes hacer hoy, Señor. Creemos que tú eres un Dios vivo, Señor. Enviamos tu palabra de sanidad, tu palabra de salud a la vida del necesitado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Envía tu palabra de sanidad, Señor. Y nosotros nos ocuparemos de darte la gloria y la honra debida a tu nombre, oh Dios. Porque tú eres digno de recibirla, oh Dios.
Tú eres digno, Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria y todo poder, Señor. Y nos unimos al canto celestial y declaramos que tú eres santo, Dios. Tú eres santo, 3 veces santo eres tú, Señor. Ayúdanos también a vivir esta vida en santidad, apartados para ti, Señor, y así te conoceremos aún más. Así te conoceremos, Señor, en otros niveles en los cuales quizás nunca imaginamos haber conocido a un Dios tan grande como lo eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, que sea fragante, olor fragante a tus narices, Señor, en el nombre de Jesús. Ese es el deseo nuestro, Señor, poder agradarte en todo lo que hacemos y darte gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Amén.